Coca-Cola. Buenos días. Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic en todo el orbe. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Dicho lo cual, y siguiendo las sanas directrices de Lidia Carala, los periódicos nunca mienten con la fecha. Y dice que hoy es viernes 15 de mayo, me consta, porque Sofía, que está aquí, porque hola, ya parece que le gustó. Ahora que ya ha hecho el favor, jueves, viernes, pero bueno, yo tampoco le voy a decir que no venga, porque siempre es bienvenida, además mejora, o sea, hay que ser ciego o idiota para no darse cuenta, primero de la mejoría y luego de la contribución. El otro día se mandó un programa del antivirus, el primer día que yo estuve enfermo, que me dio así tanta triqui que dije que bueno que lo mío no es antivirus. Hasta así lo asusta cada uno algunas personas, pero bueno. Sofía está con nosotros hoy. Mientras llega nuestro invitado, vamos a conversar algunas cositas. Primero que nada, como al final del programa se dará como todos los viernes la gabardina, porque el hecho de que haya estado enfermo me dio una infección en las vías urinarias que no había manifestado fiebre, y cuando uno es lego cree pues que el requisito indispensable de una infección es tener fiebre. Resulta que no ha sido así. Pues yo tenía una pequeña molestia al orinar, una molestia sí, pero nada del otro mundo, y bueno, pues hasta que al amanecer del jueves pasado, que ya no vine, volaba en fiebre. Cuando de mañana me puse el termómetro tenía 39.1, o sea que a las 4 de la mañana haber tenido 39.7, 39.8. Y la señora hija de la niña, que está en Italia, la niña, más vaca, y cuando sea grande quiero ser como ella. Sí. Va a Italia y encima dice que se aburre. Mamma mía. Ecco, el italiano. Mamma mía. Mamá, qué cosa. A ver. De repente el edificio del Fortín fue invadido. Médico, tecnóloga, asistente. Ahí mismo y ahí mismo tenga y traiga con más de 2 gotas. Y el doctor la pegó. Dijo, bueno, mientras no esté el resultado, vamos a probar con esto. Y me mandó ciprofloxina. Está bien, y empezó. El jueves de noche al viernes, de 2 de la mañana a 6 de la mañana, yo me levantaba al baño porque me orinaba. Nada, ni una gota. Y el dolor era indescriptible. Por suerte yo vivo solo. Benji, mi boxer, se alteró al segundo grito que pegó y me fue a buscar al baño y se acostó allá a mi lado como diciendo, oye, ¿qué te pasa? Hasta que como a las 5:30, eran más de las 5 porque ya había ruido, o sea, ya no estaba el toque de queda. Yo dije, yo no puedo estar parando y me voy a... Estaba débil. Me acordé que yo tenía una funda encerrada de pañales que se le compró a Benji cuando tuvo incontinencia, así que agarré uno y ahí lo improvisé de protector. Y al rato, porque con el dolor que tenía era imposible dormir, sentí como gotitas y dije, uy. Entonces fui al baño y empezaron a salir gotitas, pero ya después salió, pero ¿sabe qué? No le deseo ni a mis enemigos una infección de esas de las vías urinarias. Ha sido espantosa, primera vez en mi puñetera vida que me da. Y entonces el día viernes dije, help, y me dijeron, hay una pastillita mágica. ¿Cómo se llama? Bladuril. Bladuril. Bueno, ¿sabe qué? De verdad es mágica. Porque desde el viernes a mí solo me ha molestado el dolorcito, que cada vez ha ido disminuyendo, que ya ahora es imperceptible. Solo cuando ya iba a sentarme y de verdad evacuaba. Pero antes era que uno decía, ya. Comprenderás que cuando uno vive solo tiene la gran ventaja de que puede decir todas las que se le ocurran, que Benji no se va a escandalizar. Pero bueno, ya estoy aquí.
¿Cuánto que tenía? 16.000 blancos, ¿no? Sí, estabas no muy bien, que digamos. Y como el señor igual no le gusta descansar o reposar. Como yo he estado en cama. Obligado. O sea, no he estado totalmente en cama porque sería un descarado, no me va a querer nadie. Pero al principio, si yo caminaba de mi cuarto a la cocina, que si es una distancia, que serán unos 30, 35 pasos de ida y de vuelta, llegaba y me acostaba en la cama y sentía que había corrido 4 cuadras. Claro. Y de Ha ahí, sido ser que la infección lo deja a uno débil. y la importancia también de un diagnóstico. No. O sea, lo más inmediato posible, porque a ver, Don Judo tenía que haberle dicho aquí, oye, tengo una molestia, como 5, 6 o 7 días antes. Pero como era solo una molestia y yo no tenía fiebre y me sentía perfectamente bien. Moraleja, mira, no sea cojudo, saque experiencia en cabeza ajena. Si usted siente una molestia al orinar, busque un médico. Lo peor que le pueda pasar es que el médico le diga, sabe que esto es psicosomático, usted no tiene nada, vaya a un psiquiatra. Exacto, pero Ya. igual. Pero eso es lo mejor. Sí. Lo peor que le puede pasar es que le digan, oye, ¿sabe qué? Orine aquí. Ya, al otro día le digan, señor, tiene una infección en la vía urinaria del carajo. Y perdón, una infección en las vías urinarias, si usted la deja seguir avanzando, se puede, ¿cómo es la palabra? Se puede convertir en una, ¿cómo es? Sepsia. Sepsia. Eso es Claro, o sea, la abreviatura de lo que en mis tiempos se llamaba septicemia, cuando usted se infectaba todito. Claro, o sea, bueno, te vas al otro barrio. el problema es que muchas veces empieza con algo muy leve, pero ya una vez que lo que te pasó a ti, cuando ya viene la fiebre o ya vienen y esa fiebre. escalofríos o ese tipo No, yo no de... tuve escalofrío, lo que tuve fue fiebre. Pero la fiebre y ya... un Sí. castañeo de dientes. Pero eso que ya ese hombre es- Yolé. Eso significa que la infección ya ha llegado o puede estar infectando otros órganos. Gracias a Dios parece que no. Ya me llamó el vicepostulador, me dijo, te mandamos el infarto ya para elevarte a los altares y no te mueres. Tienes una infección de la... Te cae medio ejército ahí a... Entonces ya le dije al vicepostulador que estoy jodido, que tendrá que esperar a que me muera solito. Pero bueno, a ver. Lo que decía. Hoy hay gabardina, pero yo quiero empezar el programa hablando de otra cosa. Normalmente todos somos, chicas, unos haces, unos machetes afiladísimos, la espada de D'Artagnan, la espada del rey Arturo, así de filudo, cuando se trata de criticar. Y está bien, cuando uno tiene que criticar lo que está mal, está bien que lo critique fuerte. No es que, ay, tal cosa está mal. No. Pero lo mínimo que se puede esperar de alguien que tenga un poquito así de decencia, entendiendo decencia por comportarse de acuerdo a las normas de la ética y la moral, ¿ya? Es que cuando hay algo bueno, También decirlo. exacto. Cuando una persona que estudia en el Johns Hopkins me dice que está bien decirlo, entonces está bien decirlo. A mí yo llego a pasar la puerta del Johns Hopkins y me dice, perdón señor, ¿usted qué quiere aquí? Entonces yo digo, no, yo que quiero conocer. Pues usted no tiene cara de venir a aprender nada. No, le digo, que quiero conocer nomás. Ahora no sé si me dejen entrar a conocer. Vea, yo ayer ya me moví un poco, obviamente con chofer yo no manejé, y la parte primera va para la gabardina. De nuevo, los bancos haciendo lo que les da la gana, porque la superintendencia de bancos debería llamarse superalcahuetería de bancos. Y ya voy a tocar el tema, ¿por qué? Entonces me tocó ir al Banco Central, ahí en 9 de octubre. ¿Sí saben dónde queda el Banco Central? ¿No? Porque necesitaba cambiar billetes de 100, porque algún imbécil se ha inventado que la Constitución dice que el dólar es la moneda liberatoria, el medio liberatorio de pago, hasta billetes de 20. No dice eso. No excluye nada. No excluye ni las monedas de 1 centavo, ni los billetes de $100, porque hay de a 1000, pero están todos guardados en la Reserva Federal. Y
Y el día que usted en Estados Unidos saque un billete de 1.000, antes de que se dé cuenta, le han caído la DEA, el FBI, el US Customs, todo el mundo. ¿De dónde sacó esto? Porque eso ya no hace años, decenas de años que no circula. Yo tengo un billete de $2 también. Eso sí, esos son legales, claro. Claro, y de la suerte, dice. Claro, así era. A ver, entonces fue el Banco Central. Sí. Subí, despacio, tampoco iba a abusar de la carrera. Me dieron mi turno, no había mucha gente, esperé. El señor Duque está ahí. Todos estamos felices que ya regresó Rodolfo. Sí, estaban contentos. Se va a morir este desgraciado del café con rosca. Se vararon. Les puedo invitar el café con rosca, pero sin morirme. Entonces me tocó mi turno rapidito, ventanilla 3. Ayer, jueves 14 de mayo, serían, ¿qué? Las 12, 1 de la tarde. No, pues, 11 de la mañana. Algo temprano así. todavía. 11, 11 y media. Me acerqué a la ventanilla 3 y saqué el... No es que era un fajo de billetes a 100, eran unos poquitos billetes a 100. Me atendió una señorita, cogió los billetes. Eran nuevos, además. No es que los había recién hechos, pero eran nuevos. Le dije, cogió en billetes a 20. Sí, le dije, por favor, gracias. Cogió y me dio el equivalente en billetes a 20, también nuevecitos. Me atendió a toda velocidad y con gran amabilidad. Entonces, le agradecí, le felicité. Y cuando yo me iba, dije, no. Entonces me volví a acercar y le digo, perdón, el señor que está atrás suyo allá en el Cristalada, es su supervisor. Me dijo, sí, dígale si podría hablar con él. Entonces el señor me vio y creo que me reconoció porque digo, ups, le vi la cara. Que me van a dar la gabardina. Me van a dar la gabardina. Entonces se acercó, me atendió en la ventanilla 7, que estaba acá, no había nadie. Y entonces le dije, ve, así como uno cuando hay algo que está mal, lo tiene que decir. La más elemental norma de decencia dice que cuando algo está bien lo tiene que reconocer. Le digo, yo lo felicito por la señorita que atiende en la ventanilla 3. Ha sido un trato cordial, eficiente, rápido y efectivo. Eso es una prueba de que hay funcionarios públicos, los que a veces cuando uno se pone histérico y un montón de gente, hay profesionales que creen que los países pueden funcionar solos, sin empleados públicos. No pueden. El problema es que muchos, o son unos ignorantes o son unos déspotas, pero también hay muchos que hacen muy bien su trabajo y además lo hacen con ganas. Se veía que la persona que me atendió... Le gustaba su trabajo. Sí, era cambiar billetes, no era nada del otro mundo, no estaba inventando la fórmula de la bomba atómica, que además ya la inventaron. Pero estaba atendiendo a un ciudadano, haciéndolo sentir bien. Y eso, lamentablemente en este país, no es pues el pan de todos los días. Sí. No conozco el nombre de la señorita que me atendió, pero si alguien que ve este programa sabe quién es, le ruego hacérselo llegar. Porque realmente, si todos fueran la mitad de amables y eficientes, este país sería otro. Punto aparte. Ahora sí. Cuénteme su experiencia con el woke. Yo, la verdad, un show muy entretenido. Los que no han visto... ¿Un shock? ¿Le dio un shock? No, un show. Ah, yo pensé que el woke le había dado un shock, lo cual es posible. ¿No? Pero justamente tuvimos una llamada después del programa y te dije, te recomiendo ver el episodio que acabamos de hacer, el show, porque los comentarios creo que le agradarían a tu audiencia. No es normalmente lo que a veces vemos en la mañana. No, si yo te digo, yo cuando siguiendo... como diría el canon, siguiendo tus sagradas instrucciones, puse el canal de YouTube y lo veo, Lord Chester en un gil al lado del man. Es más, un partidario de MAGA, de Trump, era hasta filocomunista al lado de este hombre. ¿Qué le echaste, polvito de mamá Juana o María Fernanda le echó un hechizo? No, yo creo que ahí te muestra, y es un poco lo que habíamos hablado. Obviamente creo que cuando criticas es necesario y es importante. Obvio. Y siempre lo digo, la crítica tiene que venir con... ¿qué se puede hacer? No puede ser una crítica en vacío, pero también yo creo que César no tiene ningún problema de decir las cosas buenas que también se están haciendo. Yo creo que qué bueno. Lamentablemente la política en el Ecuador ha terminado siendo
si le criticas algo al gobierno, eres correísta, y si no le criticas nada al gobierno, eres egoísta. O eres anti. Sí. ¿Y cuál es ese problema? La crítica, y más que todo para la gente que hacemos comunicación, que tenemos el privilegio de estar al frente de un micrófono, no puede ser orientado directamente a la cabeza de ese partido político. O sea, no toda crítica hacia el gobierno es una crítica directamente al presidente, pero si las cosas no se están haciendo bien, hay que decirlas. Sí. Cuando sí se las hace bien, claro, a todo nivel. Entonces, yo creo que, y lo he dicho mucho, funcionarios públicos, para mí, en mi opinión, y eso estoy hablando yo como Sofía Forneris, hay ciertos límites que yo no estoy dispuesto a pasar, aunque, digamos, un político meta a su familia en temas políticos. No, eso no es admisible. Para mí, yo nunca voy a criticar a la pareja de alguien que ha sido electo, porque... ¿Por qué la va a criticar? ¿Por ser pareja el que ha sido electo? Bueno, hasta porque puede tener errores, pero para mí, si estamos haciendo el ensayo de comunicación, tiene que ir hacia la persona electa. Correcto, porque entonces, el responsable ante los electores y ante la ley es la persona electa. La mujer o el hombre, el marido, como sea, o el... Claro. Cuidado, pues si se cree Terian, el jirafo de la jirafa, o sea, ese no es electo. A ver, si usted no le puede decir nada, señor. Entonces sí, pueden tener críticas o puede haber cosas que hagan que esté mal, y yo concuerdo, no todo está bien, pero si estamos haciendo el ensayo de comunicación y criticando a las personas delegadas que en estos momentos están haciendo decisiones, yo me voy a orientar hacia eso. O sea, hay ciertos parámetros, en mi opinión, yo creo que hay muchos periodistas que lo ven como... fair game, diríamos, como es parte de... ¿Qué ven como fair game? Porque a ver un ratito, hay una cosa que no es un grupo de heavy metal griego que se llama ética. O sea, supongamos, me pongo yo de ejemplo. Además yo ya fui funcionario público de elección así, popular, ok. Y yo hago 30.224 cagadas. ¿Qué tienen que reclamar? ¿Qué tienen que meter a mis hijos en mis cagadas? Siempre y cuando yo no los involucre a ellos. Ahora, como yo no soy ni imbécil, tampoco es que sea un genio, pero no soy imbécil. Y a mí sí me enseñaron ética, lógica y cívica en el colegio. Si no los involucro. Para mí, que un juez sea la persona que vea lo necesario. Claro. O sea, yo, por eso digo, es mucho mi opinión, no lo voy a hacer. Y voy a poner un caso muy específico que lo vi, digamos, en Twitter. Cuando Aquiles Álvarez fue electo de alcalde, creo que fue en la posesión o algo similar, creo que era una de las esposas del hermano, que estaba significada, o sea, ella estaba embarazada. Esposa de un hermano. Ajá, pero ella estaba embarazada, o sea, había ido obviamente para apoyarlo y estaba embarazada. Y un troll en X le empezó a... ¿Quién es esta desparramada? Y yo digo... O sea, perdón, troll tiene varias acepciones, ¿no es cierto? Bueno, es una persona que tiene igual nombre y supongo que se la conoce. Ese es un imbécil. Pero yo digo, esto era literal al empezar la alcaldía. Yo personalmente, y lo puedo decir públicamente, no voté por Aquiles Álvarez. Hay muchas cosas que no me gustan de su alcaldía. Pero son de él, pues. Pero tú criticar a la esposa del hermano por estar embarazada y sentarse de alguna manera en la silla, porque yo no estaba embarazada, pero me imagino que no es lo más cómodo los últimos meses. Usted se imagina, yo lo he visto. Ya ahí es cuando yo digo, la crítica viene solo para criticar. ¿Y qué estás criticando? No, vea, eso es como dicen los españoles, eso se llama mala leche. Eso se llama criticar con mala leche. O sea, como diríamos nosotros, por ser un hijo de tal por cual. ¿Qué tiene que ver? Pues nada. Nada. ¿En qué bien o qué mal le hace a la alcaldía que una señora en estado de gestación se siente en una posesión? ¡Nada! Sí. Pero ya el que escribe algo sobre eso, pobrecito, tiene detritus orgánicos en el cerebro, en estado de descomposición además. Entonces yo no soy de contestar en X, pero eso sí me molestó significativamente, que digo, ¿qué? Por existir, o sea, ella la estás ya criticando por existir, o sea, yo creo que ya, y este es el problema de la política, y no lo digo en todos los casos, pero ¿cómo quieren la ciudadanía que
la persona electa reaccione cuando ya se están metiendo a veces con sus hijos, con su esposa, con sus hermanos. No lo estoy hablando cuando hay un proceso o cuando hay un juicio. Hablo por existir, por el simple hecho de estar alrededor de ellos. Para mí ya hasta la crítica viene de problemas, como estamos diciendo, problemas psicológicos propios o complejos que esa persona pueda tener que lo hacen criticar cualquier cosa. Entonces, yo creo que hay que diferenciar mucho a dónde va esta crítica. Va hacia decisiones que ha tomado esa persona y, no sé, estamos pensando que ha robado o ha coimado. Bueno, bienvenido sea, que exista una investigación. Correcto, que existe una investigación con todas las garantías y de acuerdo al debido proceso. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en eso. Pero para mí eso ya es, obviamente, no se tiene mucha confianza en el sistema judicial del Ecuador, lamentablemente. Pero no era así antes. Sí, Le lamentablemente. Cuento que hasta antes del retorno a la democracia, las jurisprudencias de la Corte Suprema del Ecuador eran citadas en varias sentencias de otras Cortes Supremas de Latinoamérica. ¿No me creen? Pregúntenle a los abogados viejos. Pero yo también veo y bueno, tenemos aquí ciertos abogados en el otro programa, pero yo también cuestiono mucho el intelecto y la capacidad de los abogados que estamos graduando en el país. Pero es que una máquina puede graduar abogados el Ecuador. Usted sabe que el Ecuador es uno de los países con más alta tasa de abogados por cada 100.000 habitantes del mundo. Y hay muchos que ¡del mundo! Sinceramente no se merecen ser abogados. Hay algunos que le escriben, hacen un escrito y le ponen señor juez con Z, con doble R al final, juez con G y con S. Ya, eso. A eso llegan. Y yo lo veo porque en una vida alterna, cuando me gradué... Era paralegal. Era paralegal. Pero perdón, era paralegal en la ciudad más republicana del mundo, manejada por el alcalde más trompista del mundo. Bueno, Nueva York, Zoran Mandani. Sí sabe, le cuento, sí sabe que el símbolo, una de las compañías ícono de los Estados Unidos, se fue de Peoria, Illinois. ¿A dónde? Creo que a Florida o a Texas. Sí, pero digamos... ¿Sí sabe qué compañía es, no? No, Peoria, Illinois. Caterpillar. Cat International. Pero ¿qué veo? Digamos... No, y Exxon se fue de New Jersey. ¿A dónde? A Texas. Bueno, pero New Jersey no tiene los mejores gobiernos hace mucho tiempo. Pero ellos seguían allí. Pero Mandani... No, el Mandani es una catástrofe. No, la verdad es que ha hecho, en el poco tiempo que lleva en el gobierno, ha hecho cosas muy buenas. Ha equilibrado el budget, que tenía un déficit de creo que eran billones de dólares en Nueva York. Se ha comunicado bien con la gobernadora, que es más republicana. ¿Y qué te muestra también eso? Obviamente, él usó muchas estrategias y hay muchas entrevistas en las cuales él usa la comunicación que hizo Trump, obviamente orientada hacia su partido político para ganar votos. O sea, pero cada vez más se le van las empresas por las locuras de este individuo. No, pero a ver, primero Nueva York, nunca de las empresas grandes han tenido la matriz en Nueva York. ¿Por qué? Porque Nueva York, y más que todo Manhattan, tiene los impuestos, creo que uno de los impuestos más elevados como ciudad para sus ciudadanos. Y muchas de esas personas tenían sus empresas en states, en estados que obviamente no tenías que pagar tanto en impuestos. Por eso está en New Jersey, que está cruzando el río. Entonces, ¿qué digo yo? Perdón, yo lo digo. Un ícono en su época, hasta que por muchas razones quebró, tenía su headquarter en Nueva York, que tenía un edificio enorme con el letrero enorme con las letras azules, Pan American, Panam. Pero, ¿qué pasó también en Nueva York? Porque yo lo viví. Vivir en Manhattan es imposible. O sea, un apartamento, un estudio te cuesta más de $2,000, $3,000. Pero ¿cuánto te cuesta ese mismo estudio en Brooklyn? Mucho más barato. Pero por la mitad. Entonces, o menos. ¿pero qué pasa? Mucha gente que trabaja en Manhattan tiene que vivir en las afueras porque no es sostenible. Gracias,
Yo siempre digo como que hay que reconocer cuando alguien tiene el privilegio. Mi papá tenía el apartamento en el Upper East Side, que era un apartamento muy pequeño, era un apartamento de un cuarto, que lo compartíamos los dos, no el cuarto, sino que ahí hacíamos maniobras para poder vivir en un apartamento muy pequeño. Pero esa es la realidad. La mayoría de ciudadanos de Nueva York... El Upper East Side es caro. No, carísimo. O sea, si Manhattan es caro, el Upper East Side es bien caro. Y la verdad es que mi papá en ese tiempo, porque ya ahorita se volvió a casar, tenía un apartamento que era al frente de unas canchas de tenis, diagonal a una estación de bomberos y cerca de un colegio, entonces era precioso. Hace unos años volví a esa cuadra y NYU Langone, que es uno de los hospitales o complejos de salud más grandes. ¿Cuál? Langone. Es, bueno, New York Hospital, pero tienen diferentes... ¿Es de la ciudad? Es de la ciudad. Ellos compraron mucho de los edificios que están alrededor y ya la pequeña calle que era hace unos años ya tiene edificios de más de 50 pisos. O sea, va cambiando significativamente cómo se veía la demografía alrededor del Upper East Side. Y que también ha pasado. Tú antes, el Upper East Side creo que era máximo hasta las calles 80. Y ya si pasabas de eso no era muy seguro. No. Pero cada vez más, o sea, ahora mi papá vive por la 90 y pico, creo. Que antes eso no podía salir de noche. ¿La 90 y pico y cuál avenida? Creo que entre la segunda y la tercera. Ah, ya, ok. Entonces estás ahí como en la mitad del Upper East Side. Porque un poquito más arriba y ya, si estás en la quinta, ya termina o comienza Central Park. Claro, ya termina, ya, o sea... Y ya entras a Harlem. Pues, ¿no? Sí, y digamos, Harlem, o sea, hay una diferencia significativa entre Upper East Side y Harlem. Un abismo. Pero yo sí creo que, y lo veo con personas electas jóvenes, y yo creo que es un referente Nueva York, que la burocracia no puede mandar a las personas que son electas. Y en algún momento tenemos que mejorar la calidad de vida de las personas que viven en esa ciudad. Y siempre lo hablo y se lo he dicho a esas personas que justamente las vi en Cuenca, veo el estilo de vida. Que estuvo en Cuenca 3 días y ha regresado sin hablar cantando, o sea que es un hecho, un éxito. Pero, ¿qué veo en Cuenca? Y me da, no sé, quisiera que haya... ¿Me da envidia? Sí, me da envidia de que Guayaquil cada vez más está invivible. Pero es que, a ver, be fair. ¿De qué tamaño es Cuenca? No, obviamente, pero tú irte... No, pero espérese, que el tamaño uno podría decir, igual es ciudad de ese tamaño que son de mierda. Durán. Ok, no es el tamaño. La cultura, yo creo que es. A ver, ¿cómo le dicen a Cuenca? La Atenas del Ecuador. No porque tenga la Acrópolis, ni el Partenón, ni no. Porque Cuenca siempre fue un lugar donde la gente priorizó estudiar. Sí. Pero estudiar en serio. Entonces, por eso le dicen la Atenas del Ecuador. 3. Etapa. Funciona. ¿Quién la maneja? El municipio de Cuenca. Por el municipio de Cuenca han pasado alcaldes de distintas afiliaciones políticas. Claro, no es solo desde ahorita, desde siempre. Es como el tango de Gardel, sus ojos se cerraron, el mundo sigue andando. Cambiaron de alcalde y etapa sigue funcionando. Entonces, en Cuenca no hay problemas de recolección de basura. Cuenca está rankeada entre los primeros 5 lugares y en algunos rankings como lugar número 1 para seniors, para ir a vivir. Con toda la mala fama que tiene Ecuador, Cuenca en cambio está rankeada número 1 en algunos y en otros está tercera. Digamos que la que más mal está quinta. ¿Y dónde queda Cuenca? ¿Cuánto se demoró volando usted? 25 8 horas. minutos. 25 minutos. ¿No fueron 8 horas? Y es un vuelo, y ahora hay vuelos directos todos los días. Guayaquil, Cuenca, lo cual hubo hace mucho tiempo, como dicen por ahí, dio hubiendo. Cuando yo era más o menos en la edad de la señora, imagínense. Y después lo suspendieron. Hubo 2 accidentes también. Pero mira, y eso es muy interesante lo que me está diciendo la gente en Cuenca. Se han ido muchos constructores guayaquileños a construir en Cuenca. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Muchos guayaquileños están decidiendo irse a vivir a Cuenca.
porque ya el nivel de inseguridad, porque también me han mencionado que tampoco es que Cuenca, por lo perfecto que es, también han tenido... No, pues nada es perfecto. Han tenido un crecimiento en la inseguridad. No creo que se lo puede mesurar a lo que vivimos nosotros. Por Dios, para compararlo, usted necesita un ultramicroscopio para ver el de Cuenca, Lago de Guayaquil. Pues. Pero, o sea, por Dios, pues. Por eso yo a veces, y estábamos hablando, y justamente alguien en Cuenca nos preguntaba por qué, por lo bueno y malo, Nebot o León fue tan querido en la ciudad de Guayaquil. Porque la cambiaron. Exacto, porque Guayaquil antes se lo describía un poco como un basurero. Se la voy a poner bien fácil. Mi padre, que en paz descanse, tenía la botica San Francisco frente a Tía. Chimborazo y Luque, en la esquina. Frente a Tía. Del lado de la vereda de él, no había problema. Usted cruzaba la calle de la vereda del frente, el olor a M era insoportable. A ver, Chimborazo y Luque, eso sí ha sido el centro de Guayaquil toda la vida, no como los cojudos que contrató Expreso, que salieron a decir que el centro de Guayaquil comenzaba en la calle Loja. Chuta, o sea que el centro de Guayaquil estaba a una cuadra de la cárcel municipal. Hato de imbéciles. Ya. Los que lo dijeron. Ya. Y hato de ignorantes, los que no se dieron cuenta al revisar y lo imprimieron. Ya. ¿Cómo me va a decir a mí? Oiga, la calle Loja está más al norte que la calle, como comienza en el río, que la calle donde yo vivo, Padre Aguirre, que después de Escobedo, hacia el oeste, ya se llama Vicente de Piedrahíta, Carbo. Del río hasta allá se llama Padre Juan Bautista Aguirre, Carbo. Seguramente eran parientes los dos. Ya. Ok. Ese mercado que lo abandonaron en la administración social cristiana, porque nadie es perfecto. Claro, no estamos hablando de que todos han sido perfectos. Nadie es perfecto. No, ni León, ni Jaime Nebot, no. Ni ellos mismos se van a calificar de perfectos, porque no son imbéciles. Pero ya. Sí hicieron un cambio brutal, pero lo que quiero decir es que ¿cómo podía ser la calle Loja el límite norte del centro de Guayaquil cuando en la calle Padre Aguirre y Vaquerizo Moreno, que está 2 cuadras más al sur, adivine qué mercado está el que abandonaron? Uh-huh. ¿Sabe lo que dice en el frontispicio? Mercado Norte de Guayaquil. Entonces, el mercado, para esta tracalada de imbéciles, el mercado norte estaba en el centro. O sea, de terror. ¿No? Y todavía, bueno, uno dice, ya, bueno, gente que, estos culicagados que ni siquiera saben nada. Sí, porque usted suelte a la mayoría de los, especialmente si no viven en Guayaquil, sino por ahí, póngalos en Guayaquil, pídele a la dirección, a ver si no usan el Waze, para ver si le encuentran, porque hay algunos que son incapaces de encontrar 10 de agosto y Malecón. Es que ya no cruzan el puente, solo no, para ir al 10 de aeropuerto. agosto y Malecón no saben qué carajo es el Malecón. A ver, según estos, el límite del centro de Guayaquil, ¿sabe qué calle era? ¿Cuál? Lorenzo de Garaycoa, que en mis tiempos se llamaba Santa Elena. Vean, imbecilitos. El Parque La Madre queda en la calle Lorenzo de Garaycoa y creo que Padre Solano. O sea, queda más al sur que Loja, ¿no? Uh-huh. Que supuestamente era el límite, ¿no? Bueno, hasta hace algunos años, después cambió, el Parque La Madre era el lugar más peligroso de Guayaquil. Era más peligroso que irse a meter a la Trinitaria, guardando distancia, ¿no? El Parque La Madre era un sector que uno, si iba de día, salía en calzoncillo, porque lo asaltaban y lo pelaban. Y si iba de noche, seguramente lo mataban. Así era de jodido el Parque La Madre. Pero según estos, eso era el centro de Guayaquil. O sea, no sean imbéciles. Pero digamos, y otra... Ahí está la imbecilidad. Y yo, en su tiempo... Entonces, ¿qué le pide usted a Guayaquil? O sea, no es justo. O sea, como guayaquileño reclamo la injusticia de la comparación de Guayaquil con Cuenca. Pero digamos, yo lo critiqué en su momento cuando estuvo de alcalde la doctora Cintia Viteri, porque ella alcaldesa. Alcaldesa.
Pero en ese tiempo yo decía, porque ella inauguró estas piscinas o ¿cómo era? Piscinas de olas o parque acuático en su manera. Y yo decía, bueno, yo creo que eso no es primordial para el guayaquileño en estos momentos. Pero después llegó este año donde las temperaturas han sido imposibles de vivir. Y no sé si siguen funcionando. Siempre en Guayaquil hay un problema entre inaugurar una obra y después el mantenimiento que se lo tiene que dar. Pero la visión fue correcta, porque toda la ciudadanía también merece un espacio, obviamente librerías, colegios bien hechos, que no los tenemos, pero espacios de recreación. ¿Y qué tiene que venir a decir eso? ¿Cuál es la idea del comentario? No significa que todos los alcaldes que han venido anteriormente han hecho todo bien. Yo creo que mal. O todo mal. Pero la visión de Guayaquil, y en estos momentos, y eso es lo que yo no entiendo de los concejales, no tenemos un alcalde. No existe orden en esta ciudad. Y por más que digan que la dejaron a la señorita Tatiana, no me acuerdo el apellido. ¿No es coronel? Creo que sí. Ella no es una autoridad que tiene voz, ella no es una autoridad con plan. Entonces, para mí, el hecho de que las elecciones se hayan movido a noviembre... No, es septiembre. Bueno, yo creo que era noviembre. Dígame, ¿qué fechas son las elecciones seccionales? Porque pues ya... Sí, puede ser noviembre. Es que yo quiero que sea lo más rápido porque las noticias sobre el niño son cada vez peores. Y yo estoy segura que la alcaldesa a cargo no tiene idea de cómo hacer un plan si se nos viene un niño como se venían anteriormente. Y dicen que va a ser peor. Dicen que hay que tocar madera, ¿no? O sea, no nos desee la desgracia. Pero es que no tenemos autoridad. No tenemos una autoridad. Tenemos delegados. No, pues tenemos una autoridad que tiene un problema por solucionar. Porque, perdón, a ver, podrá estar detenido, pero tiene una orden de detención provisional, es una prisión preventiva. Al señor Álvarez, que entre paréntesis lo he visto 2 veces en mi vida, cuando estábamos al lado de Yulán, ahí en un hurtado entre Machala y Antepara, las 2 veces estuvo ya siendo alcalde, gentileza de saludar. Él tiene una buena relación de amistad conmigo, pese a que el uno es amarillo y el otro 29 de noviembre. Suerte que no aposté. Si no, se me lleve el carro, la casa, el saco, sí, pero nomás. El alcalde fue electo. Sí, claro. Esta persona pero que está a cargo... Lo que le quiero decir es que al señor no lo ha encontrado nadie culpable de nada. Hasta todavía. Ya, para que nadie se ponga bravo. No lo ha encontrado culpable de nada todavía. Y puede que no lo encuentren culpable de nada, como puede que lo encuentren culpable de algo. Eso ya es cuestión de la función judicial. Pero el caso es que él lo eligió el pueblo. Sí. Y en cambio a la persona que reemplazó a la primera vicealcaldesa, no la eligió nadie, porque no era ni siquiera... Ahí viene el problema. Ella no era ni siquiera concejal. Ella era crisis de legitimidad. Era el reemplazo que trabajaba antes en la DACE, que la movieron a ser reemplazo del concejal Raúl Chávez, que cuando le vino una mejor opción de irse a la asamblea, dejó de ser concejal. Bueno, cualquiera, eso hay que reconocerlo. Sí, pero no, entonces no vayas a elecciones para concejal. Yo creo que tenemos que nosotros exigir que las personas que están en una posición política o se las elige, terminen su tiempo. No. Usted lo que quiere es amarrar si alguien se postula para lo que sea. Lo que sea. Lo eligen. Usted quiere amarrarle la permanencia a la duración del cargo. Eso es inconstitucional porque usted estaría limitando la libertad de opción ¿sí? Pero por eso terminamos como estamos, porque ahora tenemos concejales que no todos han sido electos. Pero terminó, lo que digo, no dices muy pocos, pero la alcaldesa que tenemos en este momento no fue elegida por el pueblo. Entonces... No, sí fue. De manera indirecta, pero fue, porque ella era suplente. No, ella no era primero suplente. Otra persona era suplente, la suplente ella renunció. ¿Era suplente de quién? Porque a ver. Yo me imagino que las reglas de sucesión de la asamblea, vea Gerhardt, reglas de sucesión de concejales en la asamblea, de alternos, de la asamblea y el municipio. La de la asamblea me la sé de memoria. Ya. Aquí se elige, o se elegía antes,
Con el Junta ahora no, ahora es lista cerrada, ¿no es cierto? Ya, okay. ¿Por qué también? Esa es mi otra pregunta. ¿Por qué no Porque podemos...? el Junta era una monstruosidad. Aquí lo que hay que hacer es votar como en el Reino Unido y en Estados Unidos. Distrito y candidato unipersonal. Pero, por ejemplo, yo no voté por la lista de asambleístas de ADN netamente porque había una candidata que yo no iba a aceptar, que igual la eligieron, que tenga... ¿La eligieron? Sí, porque tenías que votar en raya. Yo no iba... Perdóneme, en todo el mundo usted tiene 2 clases de elecciones. Y para los oyentes tampoco eso significa que voté por el correísmo, pero por si acaso, o sea, lo digo, voté por alguien que... Votó por el PRE. No. Ya la voy a berrear. A ver, la asociación de concejales en los municipios basada en el marco legal del Ecuador, por ejemplo, el COTAT y la ley orgánica electoral / Código de la Democracia, se rige por reglas específicas destinadas a garantizar la continuidad del Consejo Municipal. Principales reglas de sucesión: alternos suplentes. Los concejales principales son reemplazados por sus respectivos concejales alternos, quienes son elegidos conjuntamente en la misma lista y en el mismo orden, alternando género si es necesario durante las elecciones populares. Causa de reemplazo: la asociación opera cuando el concejal principal se excusa de asistir a una sesión, renuncia, fallece, es destituido. Bueno, procedimiento de excusa: las consejeras pueden recusarse por escrito. Principio del reemplazo: mantiene la representación de la misma política o el partido que obtuvo el curul de los comicios. Entonces, hágame un favor para ir directamente a la vena. Póngame el nombre de la actual vicealcaldesa y póngame ella alterna de qué concejal era. Porque en la asamblea es muy simple. Cuando no va el principal, notifica y va el alterno. Ahora hay una regla que obliga que el 25% de las sesiones vaya a los alternos. Lo que le quiero decir es, en el mundo hay 2 clases de maneras de elegir pluripersonales, como en casi toda Latinoamérica y en algunos países de Europa. Listas nacionales o en los estados federales también eligen acuerdos de los parlamentos federales. Ya. Y o distritos, como en el Reino Unido de la Gran Bretaña y en the United States of America. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Tatiana Coronel es la consejera alterna que se principalizó tras la renuncia de Raúl Chávez. O sea, no, es que yo te digo, alterna de Raúl Chávez. No era. La alterna de Raúl Chávez era otra señorita. Pero ahí dice que no, usted tiene una confusión. Lo que pasa es que cuando lo eligen, ya se posesiona el señor alcalde, se eligió a la vicealcaldesa, que no fue Tatiana Coronel. Sí. Fue alguien de RC5. Sí. Cuando se cumplió el periodo y tocó renovar, él decidió cambiarla y la puso, ya Chávez se había ido a la asamblea y la puso Tatiana Coronel. Pero Tatiana Coronel tenía que ser alterna, si no, no podía. Pero es que eso es lo que te digo y esa es mi especulación. Cuando había de candidato Raúl Chávez, o sea, cuando se lo eligió para concejal, búsqueme la lista. Sus alternos la lista eran de la elección de otras personas. ¿Qué año eligieron al señor? El 20... Ahí sí te mentiría, la verdad es que era 2022. No, pues ya estuviera fuera. Sí, claro, porque es el 2027. ¿Ves? A ver, véame la lista de la alianza RC5 Reto de concejales en la última elección. Ahí salimos de dudas. Porque yo... Lo que sí le garantizo es una cosa: para usted suceder en el cargo a un principal, usted tiene que ser alterno. Eso ahora, sí, eso sí. Es clarito. Ahora, puede pasar, a ver, lo que puede pasar es lo siguiente: Pepito es el titular y su alterna es Juanita. Sí. Pepito se va a la asamblea y Juanita, al momento de principalizarse, se excusa. Entonces, ¿quién hereda? Ahí heredaría, ahí heredaría el principal menos votado. Al menos así en la asamblea. Claro. Ya. Pero bueno, ya después vemos el dato. Ahora, el problema es que, a ver, es verdad que Guayaquil no es Lima, ¿no? Lima tiene 10 millones de habitantes. Nosotros tenemos, depende de cómo queramos sumar y qué queremos aumentarle, ¿no? Pero usted cruzando un puente tiene una ciudad de medio millón de habitantes, que era Guayaquil. O sea, Guayaquil tiene más de 3 millones de habitantes contando Durán, que nunca debió haber cometido el error de separarse, ¿no? Se perdieron, qué bestias, 2 alcaldías del Führer y como 5 de Jaime Nebot.
Y tuvieron, ¿qué tuvieron? La madrina, Dalton, Alexandra Arce, Dalton, y los dos últimos tienen 13 años de prisión por peculado. Uno lo está cumpliendo, el otro está prófugo. Miren lo que se perdieron. Pero ahí también hay un problema. ¡Por cojudos! Yo creo que tenemos que, obviamente, hay la ciudad, Guayaquil, pero ya Guayaquil, San Borondón, Durán, están muy interconectados. Y si, claro, pero si la solución suya es unir los tres bajo una sola alcaldía, es peor. No lo digo eso, pero los alcaldes de estos tres sectores tienen que tener conversaciones continuas de cómo mejorar los problemas recurrentes en esos sectores. No más pueden... o menos lo que en algún momento funcionó en Quito como distrito metropolitano, que habían tenían un nombre, ya me voy a acordar, y cada uno tenía un responsable, pero el alcalde era el jefe. No, claro, o sea, obviamente tiene que haber una cabeza, pero como lo hemos dicho, hay muchos ciudadanos que siguen votando en Guayaquil, pero viven en San Borondón y trabajan en Durán. O sea, ya es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que ya no existe o no es mucho menos usual ver al ciudadano que solo pasa en Guayaquil. O sea, pasarte de Guayaquil a San Borondón, a Durán, lo puedes hacer tranquilamente en una tarde. Entonces, para mí, sí necesita haber un trabajo conjunto para ver qué se puede hacer con los problemas severos que tenemos en inseguridad, infraestructura, carreteras. O sea, el día de hoy justamente el Expreso lo sacó, una vía atrapada en el descuido. ¿Cuál? Bueno, yo creo que todas las vías están atrapadas en el descuido. Antonio Parra Velasco, de acuerdo. Esto Entonces, es un desastre. Un desastre. La calle está rajada. Y no es que ha habido un terremoto aquí, ¿no? Que no haya, por si acaso. No, esperemos que no. No. Antonio Parra Velasco, una vía marcada por el abandono. Aquí ya hay cráteres. Ahí están. Acá están los cráteres. Entonces ahí es cuando uno viene y hace una pregunta así, vaga, ¿no? ¿Cómo es que este municipio, que desentrañó una de las barbaridades del COTAT y del SRI, que le cobran a uno el 1,5 por mil sobre lo que facture, ¿a cuenta de qué? ¿Que es tasa o impuesto? Si es tasa, tiene que ser a cambio de una contraprestación. Y perdón, impuesto no puede poner el municipio. Puede poner tasa. Tasa de mejoras, tasa de recolección de basura, tasas puede poner. ¿De dónde me sacaron eso? Eso es inconstitucional. Y otra cosa, me olvidé con los que estaba enfermo, pero encontré una primera página de Diario Expreso de hace un año. O sea, del 2025, a principios del 2025, en el que ponía con una foto enorme como esta, el tema de los radares, que no, todos suspendidos porque ninguno pudo ser homologado. ¿Y sabe lo que decía la nota? Que consultado los de la ATM dijeron que en 90 o 180 días llegaban los nuevos radares. Señores, ha pasado más de un año. Los radares anteriores no han podido ser homologados. Va a haber que buscar a alguien que nos venga a explicar el por qué no. Pero yo supongo que no pudieron pasar las pruebas porque son de la época cuando Colón vino a América y había un radar para que la Pinta no sobrepase a la Niña ni a la Santa María. Primera opción, o sea, obsoletos que no sirven para un carajo, chatarra. 1. 2. Aparatos manipulados de manera tal que ya no hay manera de desmanipularlos. Porque a mí me pasó, ¿ya? A mí, 2 veces, yendo a las playas de la actual provincia de Santa Elena. Uh-huh. Por suerte eran gente de la Comisión de Tránsito. Eso se sabe en la ley de tránsito y piensan que según el radar, yo había excedido el límite 100 y que yo iba como a 108, 110. Y le digo, discúlpeme, pero ¿usted ve qué es esto? Esto es el control de velocidad. Uh-huh. El
el speed cruise, ¿no es cierto? Que claro, usted cada vez que frena lo vuelve a mover, ¿no es cierto? Eso le impide ir a usted a más de, dependiendo del carro, a más de X. Entonces el fulano, el primer vigilante, no, que eso, yo como sé si eso estará calibrado, ¿no? Entonces se acercó el oficial que estaba a cargo del operativo, que me reconoció. Yo le digo, oiga, sáqueme una curiosidad, le digo. ¿Cuándo fue la última vez que calibraron el radar que dice que yo andaba a una velocidad que no podía haber andado porque tenía puesto el control de velocidad? Dice que ahí está. Ahí está Tatiana Coronel. Yo lo que había escuchado que ella no era... Pues escuchó mal. Y miren que, a ver, bájame para ver qué partido era. No, tiene que ser reto... Ahí está la Alianza. Reto 5, la Alianza. O sea que ella no era... Esos son los principales o los No sé, la verdad. Claro, no, puede haber. O sea, si está en la papeleta, tiene que haber estado como principal. Raúl Chávez es la principal. Y ella está abajo de Raúl Chávez. O sea, o era principal o era la suplente de Chávez. No hay más. O sea que ahí no hay legitimidad en el cargo. Y legitimidad no creo que haya, porque la gente, por lo menos aquí, es astuta para hacer esas cosas. No, pero... a ver, no. Una cosa es que no sea ilegal porque la gente es astuta. Lo legítimo es aquello que a veces Tatiana Coronel es la concejala alterna que se principalizó tras la renuncia de Chávez en el Consejo Municipal de Guayaquil. O sea que ella era la alterna de Chávez, por eso heredó. No, perdón, heredó el puesto de Chávez. Sí. Y cuando decidió el alcalde Álvarez, todavía es que eso es diferente, alcalde, porque ella ya estaba en funciones. Volver a elegir. Eso sí lo puedes hacer, claro, eso es legítimo, eso no tiene nada que ver. La persona que se elige como vicealcaldesa. Y además ella era la alterna del que renunció, tenía que subir ella. Yo sigo repitiendo, no es una persona que tiene la capacidad, no está haciendo absolutamente nada para la ciudad de Guayaquil. Lo único que vimos cuando ella subió es hacer campaña para la libertad del alcalde, que si eso es lo que ella piensa de una forma personal, cada uno puede tener su opinión. No, tiene todo el derecho constitucional de salir a la calle, protestar, manifestarse, pero ¿sabe qué? Ese es su derecho, pero usted tiene el deber de ser alcaldesa. Que no lo es. Y de trabajar por Guayaquil. No lo es, y yo creo que está más concentrada en los problemas que tiene el actual alcalde que los problemas de la ciudad. Esa ya es otra película, porque entonces ahí habrías tu problema en el que deberían intervenir las autoridades de control. Porque, a ver, con toda la plata que recauda este municipio, que encima se inventó esto del 1,5, no se lo inventó, estaba ahí, pero jamás se le ocurrió a Jaime Nebot cobrar, pues eso. Ni jamás se le ocurrió a Cintia Viteri, se le ocurrió a esta administración. Porque, claro, se le acabó la teta de los radares. Y hablo en el sentido, yo no digo que se estén robando la plata, hablo en el sentido que dejó de entrarle a las arcas municipales un pocotón de billetes por radares truchos. Tan truchos que tenemos como 1 año y medio sin radares en todo el Ecuador, porque ni uno solo ha podido lograrse, ha podido ser homologado por la ANT. ¿Sabe lo que dijo el de la ATM? ¿Qué dijo? Es que la ANT nos cambió las reglas del juego. Puta, pues juega con las nuevas reglas, si eso fue hace más de 1 año y medio. ¿Y cuál medida, te pregunto, porque he escuchado ciudadanos La decir... medida es que traigan radares, primero, nuevos, segundo, buenos, tercero, a prueba de manipulación, y cuarto, que el contrato estipule que los radares deberán ser revisados, no sé qué tan oneroso sea, pero como el que trae los radares se forra de plata 2 veces por mes. Pero tú crees que el tener un radar que visual, inmediatamente sí. es necesario para los problemas que hay aquí? Sí. Pero como el radar en todas partes del mundo civilizado es una medida disuasiva, no recaudatoria. Por eso digo, o sea... No, usted pone, como en el mundo civilizado, usted está entrando a zona de velocidad controlada por radar. Ya, si tú leyendo el letrero, pues sigues pasando de velocidad, jódete. Sí, pues, ¿qué quieres que te diga? Nah, pero usted tiene que avisar que está entrando en una zona... porque habían zonas o radares yendo a Santa Elena que estaban escondidos. Claro, y no hablo del carro escondido entre los matorrales. Ajá. Sí, yo también los vi. Y en su momento, cuando recién salieron los radares, como historia, mi mamá no sabía que te multaban.
No jodas. ¿Y Entonces, qué creía? ¿Que le dabas un premio? No. Entonces yo vivía en el extranjero y nos estábamos ¿Y usted yendo... sí sabía que multaban? Claro, yo le digo, mami, la lucecita te está diciendo que te estás pasando de velocidad y te van a multar. Y me decía, Sofi, tú no entiendes. Los radares te avisan. Para eso están. Ese día creo que pagó más de $400 de multa porque se pasó todos los radares hasta llegar a la casa. Pero así también aprendes. No, aquí. Aquí, la primera vez que, o sea, cuando ya colocaron los radares, yo vivía afuera y nos fuimos a Santa Elena y le digo, mami, esos radares están hechos para multarte y tomarte una foto cuando tú pasas. Ella me decía, no, es que tú no lo entiendes. La luz te avisa para que tú vayas bajando la velocidad. Y yo, no, mami, la luz ya te voy a multar. Vea, cuando regresa está en Italia, la señora dice, mangiando fettuccini, ravioli, spaghetti. Bueno. ¿Cuándo es que regresa? Junio. Puta, pero junio tiene 30 días. 16. Ah, ya. O sea, en un mes. Sí. Cuando llegue le voy a decir, oye, si sabes, ¿no? Los semáforos, cuando están en rojo, no es que tienes que parar. Te avisan que en algún momento vas a tener que parar. Yo le dije, probablemente ese año le pagaste el sueldo a varias personas en la ATM pero con a todas las varios. multas. Y engordó al contratista. Entonces yo voy solo a una reflexión. Si durante 1 año y medio no han podido homologar un solo radar, quiere decir que eso es una porquería. Y por tanto, y ya voy a consultar con abogados especialistas en el tema, aquí debería haber una decisión judicial, obviamente hay que presentar la demanda, para anular todas las multas provenientes de esos radares. Porque resulta que esos radares jamás funcionaron bien. Jamás. Entonces, si jamás funcionaron bien, quiere decir que nos robaron durante todo el tiempo que estuvieron supuestamente funcionando. Pero de ahí también, y estoy leyendo un comentario de nuestros oyentes y creo que... Dice uno, los radares en Santa Elena son peores, todavía están cobrando multas truchas y no te dejan matricular el carro. Perdón, serán multas anteriores. ¿Eh? Discúlpame, todos los radares del Ecuador están suspendidos por la ANT. Así que si a ti te han puesto una multa en Santa Elena, todo lo que tiene que hacer es impugnarla en base a la resolución de la ANT. Están suspendidos. No hay un solo radar en el Ecuador que pueda emitir nada, porque está suspendido por decisión de la ANT. Y ahí te hago una pregunta, que creo que uno de los oyentes lo dijo y creo que es importante mencionarlo. ¿Tú crees que tuviera que existir más educación vial? No solo hacia, obviamente, andar sobre la velocidad permitida, pero parquear donde no se debe, meterte en carriles, no poner direccional. ¿Crees que es algo que en realidad necesitamos enfocarnos en la ciudad de Guayaquil? Por supuesto que sí, pero a ver. Aquí se han intentado cosas y los grupos de presión han evitado. Aquí hubo un tiempo en que la gente se parqueaba o en doble columna o en sitios donde había un letrerote que decía prohibido, que el estacionamiento cruzado, rojo. No parquear. Y se contrató grúas. Ya. Y venía la grúa, y perdóname, si tú estás en un parqueado, en un lugar que dice que no puedes parquear, no es que vas a salir a decir es que yo llegué hace un minuto, no, tú no tenías que estar allí. Exacto. Bueno, hicieron una presión tremenda contra las grúas. Sí, sabe que mientras funcionó lo de la grúa, que puede haber habido abuso, yo no digo que no. No estamos diciendo que todo está bien aquí. Los abusos se corrigen. Pero lo que no puede ser es que mientras funcionó eso, usted en el centro después de un mes no encontraba a nadie pues en doble columna. Pero a nadie, porque le costaba la grúa y la multa. Y tú que vives en el centro, ¿qué te parece ahora todos esos carros que se ponen alrededor del municipio y los edificios? No, pero es que los carros que se ponen alrededor del municipio y de la prefectura provincial son carros de esas entidades. No Entonces, tuviera que la entidad... Hacen lo que les da, pero si la ATM depende del municipio, pues a ver, oiga, ya usted se está pareciendo a la señora Larisa, perdón, a la niña Larisa, que me va a ganar, le quiere ganar a la niña Larisa en eso de Naif. ¿Usted cree que la ATM le va a meter una multa a un carro del municipio que es el director de la ATM es un empleado de la alcaldía?
Probablemente no. Puesto a En dedo, Alemania, probablemente puesto a dedo por... En Alemania no habría ese problema, por una muy sencilla razón. No se le ocurre a nadie parquearse en doble columna. Pero, a nadie. No me voy a Alemania, me voy a Nueva Zelanda. País chiquito. Del tamaño de nosotros después de Maguat, ¿no? Seitan, ¿cuándo te lo chifleas ese desgraciado? Pero bueno, a ver, en Nueva Zelanda, chicos de 18, 19 años, no podían entender cómo alguien se podía pasar un pare. No lo podían entender. Y cuando mi hija que estudió allá les explicaba que aquí que se pasaba la luz roja. Como si nada. Esta gente, ¿cómo? Y cuando les terminó de decir que el problema pasaba eso porque cuando te acercaban a multar, te pedían dinero. Uno de ellos le dijo, pero ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra ofrecerle dinero a la autoridad? No puede ser, Dios mío. Claro, Nueva Zelanda es uno de los países menos corruptos del mundo y con menos criminalidad del mundo. Pero pelea entre los tres primeros con Noruega, Suecia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y Nueva Zelanda, ahí están. Pero ahí te doy el... Es otro mundo, es otra gente, porque en Australia no es así. Pero te hago otra pregunta, porque obviamente yo creo que he reclamado, he protestado bastante acerca de lo que está pasando en el municipio. Pero también tenemos culpa nosotros los ciudadanos al momento de hacerlo o permitir que yo personalmente, porque detesto la ATM, yo nunca le voy a pagar a alguien. Si yo estoy incumpliendo la ley, múlteme. Y yo peleo la multa. Y yo peleo la multa, no tengo ningún problema. También me sé las leyes mejor que los agentes de tránsito. Eso no se lo saben. Los de la comisión se lo saben. Estos no se saben, no saben ni dónde están parados. Entonces, pero también como ciudadanos, no podemos recaer en dejar que esto siga pasando. ¿Por qué? Porque nos conviene, porque pagar $5 es mejor a pagar la multa. O sea, ¿qué $5? Hay gente aquí que les dan hasta monedas. ¿A quiénes? A los de agentes de tránsito. Yo he escuchado, no tengo dinero. Bueno, oiga, ¿se acuerda del juez Curipayo que tenía tarifas para sus cosas? Esto también tiene tarifas. Pero tuviéramos nosotros como ciudadanos dejar de ser cómplices de esto, o en realidad no viene a ser nuestra culpa porque es parte del sistema. Por supuesto, porque vea, la corrupción es de ida y vuelta. Cuando usted le da plata a alguien para que no lo multe, usted sí está corrompiendo, entre comillas, no corrompiendo, o sea, aportando, dándole dinero que no debería a un funcionario público. Y no digo corrompiendo porque sí ya estaba corrupto. Ya. Pero no hay corrupción de una vía, porque si hay uno que recibe es porque hay uno que da. Lo que pasa es que para la viveza criolla, la zapada guayaca, como usted la quiera llamar, eso no está mal. No, porque no es que realmente yo tenía razón, pero para ahorrarme la pelea, el juicio del abogado, entonces mejor le di. No. Entonces, el momento que dijiste mejor le di, la cagaste. Tú también eres corrupto. Es como que yo le diga a usted que me robaron. ¿Y quién te robó? Nadie. Entonces, yo mismo. Sofía me va a mirar y decir, uy, Dios mío, le volvió la infección. Y al cerebro ahora. No, pues, si me robaron, alguien me robó. 1, 2, 10, no sé cuántos, pero por lo menos uno. Bueno, cuando usted le da plata a un agente de tránsito, usted es un corruptor y un corrupto. Y encima, en la fiesta y en los matrimonios, se vanagloria de eso. Soy sabido, ñaño, pero ser un vigilante, yo de entrada con la licencia le paso un billete de 20. Y el hombre me ve, me mira y me vaya, señor. Grave error del vigilante decirle señor a ese individuo. Ese no es un señor, ese es un pillo. Porque tan pillo, vea, dicen que como dijo Mahoma, tan punto suspensivo es el que da como el que toma. Eso dijo Mahoma, así dicen. No. Cuando usted billetea a alguien para que no le levante una multa de tránsito, una multa de higiene, Sofía estuvo en Cuenca. Estaban haciendo la inspección de la acreditación de APROFE en Cuenca.
Nadie le ha pedido plata, ¿no? No, Pero, absolutamente no, nadie. No, por supuesto que no. Pero es Y que los delegados que pero fueron- que tampoco a ella se le ocurre ofrecerles. No. Pero es que ese es el problema. Porque hay, Y eso sí, y sí tengo que admirar que por lo menos las delegadas que fueron muy profesionales. perdón, ¿qué ciudad dijo que había sido? Cuenca. Cuenca. Ahí está. Me voy porque hoy dan gabardina. Sí. ¿Por qué se va? Se aleja. A ver. Yo tengo una... A ver, hoy hay varias. Tengo una pendiente de que me olvidé, luego pues ya no vine el viernes pasado no vine porque ahí sí estaba hecho pomada. En Salinas, en la zona de Chipipe, justito casi al lado del lindero de la base que mira de la base hacia adentro, con esta, ya. Okidoki, ya. Hay una zanja que o se llena de aguas lluvias y que algunas veces se ha llenado de aguas hervidas y que por tanto despide un olor no a Chanel, ni a Bulgari, ni a Mont Blanc, sino a mierda. El alcalde de Salinas cree que lo han elegido para correr 5K y salir en las redes sociales trotando, exhibiendo los pectorales y lo bien que está físicamente, lo felicito, ojalá siga así siglos y le gane a Matusalén. Pero usted tiene que hacer su trabajo, señor. Especialmente cuando se dice, y ya lo voy a verificar, que el gobierno nacional ha entregado algunos millones de dólares para arreglar problemas de Salinas. Usted no lo ha usado, bueno, lleve 4 botones de la gabardina. Están afilados y oxidados. ¿Eh? Verá usted dónde se los mete. En el bolsillo. La boca no le recomiendo. Puede cortar el labio, la lengua. Imagínese. Imagínese un alcalde con la lengua cortada que no puede cuentear a los votantes para la reelección. No, pues imagínese. Imagínese que le dé tétano. Y este está muy cerca del cerebro. Aquí no. Ahora, cuidado, me va a malentender. Y en vez de aquí, porque la lengua está muy cerca del cerebro, se lo vaya a poner en otro lugar que está lejos del cerebro. No. Pero se lleva la gabardina, pues usted es un inútil. ¿Ya? Porque esa zanja lleva ahí por décadas. O sea, todos los que han sido alcaldes de Salinas han sido una colección de inútiles de que está esa zanja. O no ha habido billete. O no ha habido cómo llevar con el billete. O sea, escojan. O son incapaces, o son inútiles, o son pillos frustrados y como no hay billete, entonces ¿para qué voy a arreglar la zanja si no me cae ni medio? Dos. El difunto Humberto Eco sostuvo años antes de morir en una carta abierta a los principales diarios de Europa de que era un deber de los diarios dedicar 1 o 2 páginas diarias del diario, jugando con las palabras, para refutar por lo menos las más célebres estupideces que se podían en las redes sociales. Bueno. Apenas se dio la noticia del crucero con el antivirus, que el bacilo que el virus que anda es el andino además. Ya. Se llenaron por las redes sociales de los imbéciles que un poco más y le acusan a las vacunas contra el COVID de haber causado la peste negra en el siglo XIV y la influenza en 1918. Ya. Entonces dijeron que habían reconocido que las vacunas con el ARN mensajero, la de Pfizer, BioNTech y Moderna, creo que eran las 2 que tenían ese sistema, un efecto secundario era el antivirus. Aquí sí la voy a tener que invitar a Sofía. Venga para acá. ¿Desde cuándo hay antivirus? Desde mucho antes del COVID. El COVID fue el 2020, ¿no? Sí. Muchas gracias. Por tanto, para todos esos que les encanta escribir huevadas en las redes sociales, sin siquiera molestarse en medio ¿qué investigar? No. Investigar es para personas bastante pensantes, pues, ¿no? O sea, de preguntarle a un médico. No puede ser pues que pongan que es un resultado
de la vacuna contra el COVID. Porque si de verdad la vacuna contra el COVID hiciera la 10ª parte de lo que estos dicen que hace, yo estuviera muerto. Porque yo tengo un montón de dosis de vacunas contra el COVID. Y tengo Sinovac, AstraZeneca y Pfizer. Y aparte que soy, o sea, así, pues, medio limitado, pero lo era antes de vacunarme, no me ha pasado nada. Así que tomen su gabardina y vayan a escribir. Vea, al alcalde de Salinas le dimos gabardina. Váyanse a escribir a la calle Salinas. ¿Sí se acuerdan de la calle Salinas? También conocida como la 18ª. Vulgarmente conocido como la 18. Una sola cuadrita es la mala, ¿no? El resto, para el este y para el oeste no pasa nada. Allá vayan a escribir sobre el tema. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana para todos. RTP